Creepypasta de Roblox. Asesino. Lo que estoy por contarles me pasó en verano, realmente no sé por qué siento la necesidad de contar lo que me sucedió, pero bueno, en vista que he visto varios contando sus desgracias, yo tengo ganas. De todas formas, bueno, era un día de julio, a eso de las 11 de la noche. En esa época, estaba muy viciado al Roblox, jugando juegos, como Jailbreak, Pet Simulator, Mining Simulator, entre otros. Siempre que tenía tiempo jugaba a estos, de hecho llegué a gastar dinero que me daban para el colegio, solo para comprar Robux. Se preguntarán cómo. Bueno, fue gracias a mi celular, ya que recargando, podía comprar Robux, pero eso no es lo importante. En ese día, mientras buscaba algún juego con el cual entretenerme, encontré uno, el cual tenía pocos jugadores, si no mal recuerdo, eran solo 14, los cuales de hecho casi llenaban el servidor, así que entré a este juego, sin siquiera ver la descripción. Justo cuando entré, entraron otros 5, llenando por completo el server. Todos estábamos en el mismo lugar, y al parecer los que ya estaban antes que yo, estaban hablando, y no sabían qué debía hacer. El juego en sí ya era extraño, el título ni se diga, parecían letras sin sentido, pues simplemente se llamaba de la siguiente forma, Headcoegoaturs. En el juego no aparecía que hiciéramos algún objetivo, lo único que al parecer podíamos hacer, era tomar una linterna, pero según lo que estaba leyendo de la conversación que se estaba dando, era que exploraron todo, pero no encontraron nada. De todas formas yo empecé a buscar por mi cuenta, 2 jugadores me siguieron, los demás se fueron por otras partes. Realmente después de unos 15 minutos buscando, lo único que me topaba era una pared, pero me di cuenta de algo. La pared, había una forma de subir, es muy difícil de ver, pero habían unas escaleras. La razón por la cual no las encontraban, era porque eran invisibles, pero aún así se dirán que es extraño el no encontrarlas. Bueno, eso se debe a que uno necesita saltar para subir por estas, y está en un lugar muy específico. Por más que pases por ahí, no te darías cuenta, y más porque no es que solo puedas subir por un salto común, sino que necesitas que otra persona te ayude, aunque no es tan así. Fue suerte el que la encontráramos, y eso porque como dije, 2 personas me siguieron, y en algún momento, comenzamos a saltar por la pared, hasta que uno se puso debajo de mí y yo al dar el salto, pues logré alcanzar la escalera. Luego nos dimos cuenta, que en ciertas partes de la pared, hay sobresalientes, igual invisibles, donde puedes saltar, y llegar a las escaleras, pero bueno, yo continué, y solo uno de los que me seguían, continuó conmigo, pues el otro tardó rato en encontrar aquellos sobresalientes, y poco a poco fueron pasando los demás, pero eso no importa. Aquí fue donde, entre solo 2, fuimos avanzando por el juego el cual me empezaba a incomodar, no sabía el por qué, pero comenzaba a incomodarme, era como si alguien me estuviese vigilando, no sé, pero me comencé a sentir muy incómodo. Yo continué con el otro jugador, íbamos platicando mientras seguíamos caminando. El jugador, era un chico de 15 años, yo tengo 16, me dijo, que encontró este juego por casualidad, pero que le estaba dando una muy mala espina. También me dijo, los juegos que jugaba. Tuvimos una buena charla, mientras caminábamos, por la oscuridad, y solo alumbrando con unas linternas, que no es que alumbraran demasiado. Estuve bastante rato caminando, con aquel jugador, y el sujeto me dijo que ya mejor se saldría del juego, pues ya se estaba aburriendo, y aquí fue donde todo se complicó, porque, bueno, en ese momento él me dijo que no podía salirse, que por más que le daba al botón de cerrar, no podía, y que trató de darle al botón de Windows, y no le salía la ventana. Como tenía solo una pantalla, pues no podía pasarse a la otra, pero yo como tenía en total 3 pantallas, aunque una no la utilizaba, por lo cual no la tenía conectada, probé en salirme por medio de la otra pantalla, pero cuando debía minimizar a la página del juego, no se minimizaba, no siquiera se cerraba, así que opté por apagar la computadora, y al hacer esto, de alguna manera, continuo prendía, por más que la desconecte por completo. Y de pronto un mensaje apareció en mi pantalla, no, eran las palabras que tenía, y comenzó un contador, no sabía a qué se debía, pero apareció otro mensaje, donde salían las siguientes palabras. Si se apaga a la computadora morirás. Por alguna razón sentí un gran escalofrío en mi espalda, eso fue suficiente, para que conectara todo de vuelta. El contador se detuvo, y segundos después desaparecieron los mensajes de la pantalla. No sabía ni qué pensar, tenía miedo, pero también estaba confuso. Debería creer eso de un juego, pero eso que sentí que fue, ¿acaso solo fue mi imaginación? De pronto una brisa fría, me hizo centrarme en el juego, unos ojos rojos aparecieron en la pantalla, de un salto atrás.
Como estaba distraído, eso me causó un gran impacto, asustándome, pero de todas formas, dejé de cuestionarme todo, y continué jugando. Le comenté esto al otro jugador, él me dijo que igual lo intento, pero le pasó lo mismo. Tenía miedo, no sabía si lo que apareció en aquel mensaje es real, pero simplemente no podía dejar de pensar en eso. Mientras continuaba con aquel juego, en la oscuridad, me estaba preguntando, ¿el cómo moriría? Si solo es un juego, suena mucho a ficción, y empecé a pensar que solo era mentira, pero, había otra cosa que me hacía volver a tener miedo, el hecho de que la computadora no se apagara, eso sí no tenía explicación. Cualquier aparato electrónico, una vez es desconectado, se apaga de inmediato, entonces ¿por qué se mantuvo prendido? Trataba de encontrar explicación, en algo que era claro no tenía, pero, era muy escéptico, por lo cual no me estaba rindiendo. De todas formas, al final tuve que ceder, esto no es normal. Continué con aquel juego, el camino seguía oscuro, y no pareciera que llegáramos a ningún lado. En el chat, algunos se preguntaban, ¿qué se debía hacer? Empezaron a aparecer mensajes, de personas que se estaban dando cuenta que no se podía salir del juego. Todavía seguíamos en 20 jugadores, pero 2 salieron, solo que en el momento de desaparecer sus nombres, cayeron 2 truenos, alumbrando el lugar por completo, y en las pantallas, 2 diferentes muertes aparecieron, un chico de unos 12 años, el cual murió por asfixia, y una chica de 15, a esta le explotó la computadora. Era como si realmente no trataran de meter miedo, pero tampoco podemos decir que fuese real, pues, no conocíamos a aquellos chicos. Aún así, nadie salió a partir de ahí, a pesar de que unos se estaban desesperados, no trataron de salir, no podían salirse, morirían si lo hacía, es lo que tenían en su cabeza. Yo traté de estar relajado, seguía caminando sin ningún rumbo aparente, junto con el otro jugador, hasta que después de un buen rato, logramos llegar a lo que parecía una casa, pero era extraña. Aún así, no había ningún lugar más donde ir, y no regresaríamos a buscar otros caminos. En todo este rato, no vimos ningún camino, ni nada por el estilo, así que supongo hay que entrar a la casa. Aunque no me daba buena espina el entrar, a pesar de simplemente estar tras la pantalla, se sentía una presión enorme, era como si algo malo nos esperara dentro. De todas maneras, no nos queda realmente de otra, por lo cual, simplemente entramos. Salió una pantalla de carga, era rara, no sabía cómo catalogarla, pues la imagen que mostraba, era demasiado extraña, ni siquiera la comprendía, eran como unas letras, pero aparte unos garabatos mal hecho, por algún niño, o algo así, pero algo me decía que había un mensaje en esa pantalla de carga. De todas formas, una vez acabó aquella pantalla de carga, estábamos dentro de aquel lugar, era muy extraño, por fuera no se veía tan grande, porque ahora es tan grande, aunque eso sí tiene una explicación, y pues es el diseño, probablemente quien lo hizo, pues quiso hacer de tamaño inmenso, el interior de una casa, que por fuera se ve más pequeña. La tonalidad de colores usado para este lugar, es en tono rojizo, todo, tonos rojizos claros y oscuros, es raro, y me parece curiosos, como al parecerla el lugar, tiene muchos cuartos. Yo y el otro sujeto nos separamos, para poder encontrar algo más rápido. O al menos eso era lo que esperábamos. Aquí fue demasiado tedioso, pero hicimos literalmente lo mismo por 1 hora aproximadamente, estar de cuarto en cuarto, sin encontrar nada importante, pero al final yo logré encontrar una zona distinta, era como un espejo, pero el cuarto, daba bastante miedo, la tonalidad, las sombras, lo que había ahí aparte del espejo, las texturas que tenían, no eran de Roblox, pareciera otro juego, o más bien, el mundo real. No entendía nada. En el espejo empezó a aparecer una imagen, poco a poco, por lo cual no podía distinguirla bien al principio, pero después de un rato, pude ver aquella imagen. Yo en ese momento me quedé sin habla, era yo, pero no mi personaje del juego, realmente era yo, estaba sentado, jugando Roblox, por alguna razón me hice a un lado del espejo, y una luz apareció. Fue cuando todos los jugadores del servidor, ya no estaban, solo estaba yo. Mi nombre empezó a borrarse poco a poco, y empezaron a aparecer todos los otros jugadores, pero ya no era su nombre, era el título del juego. No comprendía nada, todo estaba siendo muy confuso, pero fue cuando algunas letras de aquel título se borraron, terminando con la palabra Dead. No me podía creer, parecía una broma, todos estaban muertos, y en donde estaba mi nombre, aparecieron unas letras diferentes. Assassin, era lo que ponía. Yo era el asesino, no sabía qué pensar, realmente fui yo. En ese momento me sentí culpable, pero tampoco estaba seguro de que todo eso fuera real, no sabía qué pensar, simplemente no sabía.
Mire aquel espejo nuevamente, esta vez, tenía escrito, que el juego había terminado, y el ganador, era yo, mi nombre, Felipe 23 Go. Ese día murieron 19 personas, todos adolescentes. Al pasar una semana, pasaron varias noticias en diferentes países, yo me quedé impactado, y me sigo sintiendo culpable de sus muertes. Si tan solo no hubiera entrado en aquel juego, yo no me sentiría así, aunque bueno, al final, si no hubiera sido yo, hubiera sido otro. Sea como sea, estoy vivo, y no planeo volver a entrar a ningún otro juego, que no sea uno jugado por muchos. Roblox probablemente resguarde muchas cosas extrañas, al final no se me quitará de la cabeza, a pesar de no haber querido matar a nadie, al final, simplemente soy un asesino.